El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica contra la ciudad de Hiroshima. 3 días más tarde lo haría sobre Nagasaki. Empezaban a llegar del exterior avalanchas de víctimas. Eran tantas que el doctor comenzó a postergar a los heridos más leves. Decidió que lo único que podía hacer era evitar que la gente muriera desangrada. Poco después, había pacientes en cuclillas sobre el suelo de la sala, en los laboratorios y en todas las otras habitaciones, y en los corredores, y en las escaleras, y en el zaguán de entrada, y bajo la puerta de la cochera, y sobre las escaleras de piedra del frente, y en la entrada, y en el patio, y a lo largo de varias manzanas en ambas direcciones de la calle. Los heridos ayudaban a los mutilados. Familiares desfigurados se apoyaban los unos en los otros. Muchos vomitaban. Numerosas alumnas llegaban al hospital arrastrándose. En una ciudad de 245.000 personas, cerca de 100.000 habían muerto o habían recibido heridas mortales en un solo ataque. 100.000 más estaban heridos. Los supervivientes, a los que se conoce como Ibakuya en japonés, persona afectada por la bomba, quedaron golpeados de por vida, con graves problemas físicos y psicológicos. En estos 75 años se han identificado a 650.000 personas como Ibakuya entre las víctimas de Hiroshima y Nagasaki, de las que 145.000 estaban y aún sobreviven. La onda expansiva me lanzó al suelo y mi espalda ardió instantáneamente, recuerda. Sentí que el suelo se movía y creí que iba a morir. Cuando todo se calmó, me di cuenta de que la piel de mi brazo izquierdo, desde el hombro hasta la punta de mis dedos, se había hecho pedazos. No sentía dolor. Me llevé la mano a la espalda y me di cuenta de que no tenía camisa y que lo único que alcanzaba a tocar era una superficie viscosa. Gente saliendo de Hiroshima, todos quemados y con la piel cayéndoseles de la cara, de los brazos. No llevaban ropa, se les había quemado. No sabíamos si eran hombres o mujeres. Seguían viniendo, decían, queremos agua, pero no teníamos agua. Fue como un destello de luz enorme. Me tapé los ojos y salí disparado. Cuando me incorporé me di cuenta de que estaba cubierto de sangre, nos explica. Ahora es el presidente de la Asociación de Supervivientes de la Bomba Atómica de Hiroshima. Ha recorrido el mundo contando su historia.
で傷ついてる人たちが動いてるわけですからね、そういう状況はやっぱり分かってもらえないですよね。もう分かってもらうことはもう誰も思ってないと思いますけど、それをどこまで分かってもらえるかっていうのをみんな苦心して、被爆者は苦心していると。1945年8月3日9日あったのよって、それだけが残ってて、その雲の下で起こったことが何も伝わらなくなって、伝える人がいなくなった時にあれなかったことになるっていうのがね、広島長崎なんかね、何年か経ってもうね、75年でもう知らない人がいっぱいいるわけですからね。Tras la explosión atómica, sobrevivieron solamente 3 compañeros míos. Todos los demás colegas míos, como unos 530 o 550, todos fallecieron. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. Little Boy, el nombre con que los estadounidenses bautizaron a la primera bomba atómica, explotó a las 8:15 del 6 de agosto de 1945, a una altitud de 600 metros sobre la ciudad de Hiroshima. La bomba de uranio 235 de 4.400 kilogramos de peso, 3 metros de longitud y una potencia explosiva de 16 kilotones, tardó 44 segundos en hacer explosión desde que salió de la panza del avión B-29, bautizado Enola Gay, en honor a la madre del piloto, el coronel Paul Tibbets, de 31 años. Minutos después, la fotografía fue tomada por George Caron, artillero de cola del Enola Gay. Muestra una columna de 6 kilómetros de altura que se eleva desde la zona cero sobre las ruinas de la ciudad de Hiroshima. Debajo, todo era destrucción y caos. Fat Man fue el apodo dado a la segunda bomba, lanzada sobre Nagasaki el 9 de agosto de 1945. La bomba de plutonio 239 tenía 3,25 metros de largo, pesaba 4.630 kilogramos y poseía una potencia de 25 kilotones. Detonó a una altitud de 550 metros sobre la ciudad. Lo que caracteriza el estallido de esas dos bombas atómicas son los incendios infernales que se desataron y el calor insoportable. La bomba de uranio destruyó todo en un diámetro de 1,5 kilómetros. En un diámetro de unos 12 kilómetros, todo lo vivo murió. Personas, animales y plantas. Todo. Empezaron siendo 250.000 personas, después pasaron a ser 500.000 y después se terminó casi en 4 millones de personas. Ese impacto vos lo tenés que medir de la siguiente manera. Uno es el agudo, que es las muertes que provoca la explosión, la gran liberación de calor, las caídas de edificios, la onda expansiva, que fue tremendo. Pero después viene el otro, viene la contaminación del medio ambiente, viene la tasa de dosis elevada en esa región, viene los que no la mató esa explosión de la bomba, fueron sometidos a tasa de dosis altísimas. Entonces, el que no murió en poco tiempo después, tuvo que cargar con una probabilidad altísima en el desarrollo de su vida de aumentar la posibilidad de tener cáncer. Hubo también mujeres embarazadas que recibieron los fetos altas dosis y podés encontrar desde lo que tuvieron síntomas claramente clínicos visibles como una de las afecciones más grandes que pasan en los fetos irradiados en lo que es la etapa de organogénesis entre la tercera y 18 semanas, que es el retardo mental. Hoy estamos a 75 años de las explosiones atómicas y no está cerrado por Naciones Unidas el estudio del impacto de la salud en la población de Hiroshima y Nagasaki, fundamentalmente. La carrera para producir la bomba atómica había empezado en 1941, cuando en una carta firmada por Einstein y otros científicos se le informó al presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, sobre la investigación para desarrollar la bomba atómica llevada a cabo por el ejército alemán. En un principio parecía que no le había dado
tanta importancia, pero al mes y medio ya dio las órdenes y las bases para lo que va a ser el proyecto Manhattan después, ¿no? Que las cifras que se manejaron de dinero son impresionantes. Para el proyecto Manhattan no se escatimaron recursos. 2.000 millones de dólares en la época para construir las diferentes infraestructuras que lo integraron. En Los Álamos, Nuevo México, una zona ideal para encontrarse aislada, se construyó un laboratorio que albergó alrededor de 13.000 trabajadores, entre los cuales se encontraban los mejores científicos en matemáticas, física, química y biología, liderados por el físico teórico Robert Oppenheimer, a quien la historia llamaría el padre de la bomba atómica. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. El 12 de abril de 1945 falleció Roosevelt, a quien sucedió en la Casa Blanca Harry Truman, que desconocía la existencia del proyecto Manhattan hasta poco antes de su investidura como presidente. En Europa, Hitler se suicidó el 30 de abril en su búnker de Berlín y el 8 de mayo Alemania se rindió en forma incondicional. La bomba que originariamente se pensó para destruir a Hitler dejó de tener sentido con la rendición. Sin embargo, el proyecto siguió adelante. En el Pacífico, la guerra continuaba y el ejército ya había seleccionado posibles blancos en Japón para el bombardeo atómico. Después vienen las paradojas, porque el tema era para enfrentarse a los alemanes, ¿no? Que no tuvieran los alemanes. Y sin embargo, Japón ataca a Estados Unidos en Pearl Harbor y las vueltas de la guerra hacen que el enemigo cambie, ¿no? Entonces, aquellos científicos que se habían preparado casi como salvadores de la humanidad frente al avance de la Alemania nazi, su producto, digamos, fue utilizado contra una población civil, indefensa, en ciudades no estratégicas como Hiroshima y Nagasaki. En la conferencia de Potsdam, entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945, se reunieron el líder de la Unión Soviética, Stalin, el presidente de Estados Unidos, Truman, y el primer ministro del Reino Unido, Churchill, luego sustituido por el nuevo primer ministro británico, Attlee. Allí, el presidente Truman recibió el mensaje: los niños nacidos satisfactoriamente. Era la confirmación de que el primer ensayo atómico de la historia había sido exitoso. La explosión de la primera bomba nuclear de la historia se produjo a las 5:30 de la madrugada del 16 de julio en el desierto de Jornada del Muerto, en Nuevo México. La prueba se llamó Trinity y fue un éxito. La detonación, con la característica nube en forma de hongo, superó todas las expectativas. Pero fue la brillantísima luz que produjo lo que más impactó a los testigos. El 26 de julio, Truman, Churchill y Chiang Kai-shek, representante de China, no presente en la conferencia, hicieron pública la declaración de Potsdam, un ultimátum a Japón para rendirse sin condiciones ante la inevitable y completa destrucción de las Fuerzas Armadas japonesas e inevitablemente la devastación del suelo japonés. La Unión Soviética no tomó parte en el documento, ya que se mantuvo neutral en la guerra contra Japón hasta unos días después. En cuanto termina la guerra en Occidente, Stalin pidió 3 meses de plazo. En 3 meses traslada el ejército para Oriente y ahí le declara la guerra a Japón, unos días después del estallido de la bomba atómica. Entonces, esa combinación casual pero fatal para los japoneses de la bomba atómica más la declaración de guerra de la Unión Soviética, Japón no había podido con el ejército ruso antes en el año 38-39, entonces allí fue lo que vino a definir la guerra en definitiva. Truman ordenó el bombardeo y el debate sobre si era necesario continúa hasta hoy. The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor.
they have been repaid manyfold, and the end is not yet. Él dijo, sí, tiramos las bombas, palabras textuales, para terminar con la agonía de la guerra y para evitar que los jóvenes estadounidenses murieran por miles. I don't fault Truman for dropping the nuclear bomb. The U.S.-Japanese War was one of the most brutal wars in all of human history. Kamikaze pilots, suicide, unbelievable. What one can criticize is that the human race prior to that time and today has not really grappled with what are, I'll call it the rules of war. Was there a rule, Ann, that said you shouldn't bomb, shouldn't kill, shouldn't burn to death 100,000 civilians in a night? Unos meses antes, en marzo del 45, los bombardeos norteamericanos con bombas incendiarias de napalm sobre Tokio fueron terribles y murieron solo en Tokio en marzo del 45, unos meses antes de esto, con bombardeos tradicionales, 100.000 personas del bombardeo. Esto nos coloca en una perspectiva. También hay que situarse en la época, ¿no? El ejército norteamericano tenía pánico de imaginar el momento en el cual iban a tener que invadir Japón. Si uno mira la resistencia que hicieron los japoneses en las islas que estaban cerca de Japón, pensaba, bueno, si esto, que es una isla que no tiene ningún futuro, ningún objetivo, la defienden de la manera que lo defienden, Iwo Jima, por ejemplo, ¿qué pasará cuando lleguemos propiamente a las islas de Japón? Tampoco hay que ponerse acá como que los aliados eran unos santos, ¿no? Y prácticamente sobre el final de la guerra, una ciudad alemana sin ningún objetivo estratégico fue arrasada por bombardeos, ¿no? Lo mismo los alemanes que habían bombardeado Londres. O sea que, en definitiva, tenían el arma y tenían la decisión de utilizarla. Estados Unidos, los técnicos y los políticos discutieron si era necesario tirar una bomba atómica y mucho más si era necesario tirar dos. Es decir, con lo que el equipo técnico propuso originalmente y los políticos rechazaron era hacer una demostración. Miren, esta es la bomba que le podemos tirar, ríndanse ya mismo. Y ahí empiezan los temas éticos y morales, ¿no? Hasta qué punto, una potencia con una tecnología determinada puede utilizarla en una situación como esa y por dos veces. Bueno, después están, como en historia siempre podemos manejar los documentos, los avisos, ¿no? O sea, se le avisó a Alemania, a Japón, que había un arma estratégica de gran poder y no creyeron. Y después le dijeron que hay otra y tampoco le creyeron. Cuando cayó la segunda, 9 días después, Japón se rindió. Cuando el presidente que sucedió a Truman, que fue Eisenhower, dijo, bueno, lo que pasa es que no tendríamos que haber tirado ese artefacto, porque Japón Japón caía en cualquier momento. La rendición de Japón se iba a dar. Que la guerra estaba definida, se supo cómo se definió. Es decir, cuando Japón pidió la paz, ahí se entendió que ya la guerra estaba definida. Entonces, si vos lo ves esto desde el punto de vista militar, objetivamente encuadrado en lo militar, fue una solución perfecta, ¿no? Se adelantó el fin de la guerra, no se invadió Japón, se eliminaron pérdidas propias, militar. Ahora, desde el punto de vista humano y social, es otro el debate, que sigue hasta hoy, ¿no? Lo que dijo Oppenheimer que era el director del plan nuclear de Estados Unidos, cuando él dice, esto cambia el mundo. He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. El 15 de agosto, el entonces emperador Hirohito anunció en radio la rendición de su país. La capacidad del perjuicio del enemigo es realmente incalculable. Ordené al gobierno del imperio que comunique a los países de Estados Unidos, Gran Bretaña, China y Rusia la aceptación de su declaración conjunta, aún soportando lo insoportable y padeciendo lo insufrible. Quiero abrir un camino hacia la paz duradera para todas las generaciones futuras.